Él va a hacer su propia presentación con respecto de cuál es su formación y demás. Yo lo único que quiero decir de Daniel, tuvimos una entrevista cuando uno se encuentra con un ser que quiere donar su tiempo, quiere donar también su formación y su experiencia, realmente es extremadamente grato, ¿no? Entonces nosotros aquí en la sección de espiritualidad acogemos a todas las personas que realmente tengan ganas de compartirse con otros. Entonces acostumbramos a brindarle espacio y también buscarles recursos para que sigan trabajando en lo que desean, porque eso es un valor espiritual, la donación. Ahora, para terminar esta primera parte de desarrollo de mindfulness, me gustaría terminar con una historia que circula por Facebook, saben si quién es el autor, y que tiene que ver con estas dos manzanas. Una niña tenía 2 manzanas en su mano. Su madre se le acercó y le preguntó si le daría una de ellas. La niña rápidamente mordió una y luego la otra. La madre sintió cómo se le congeló la sonrisa y trató de no mostrar su decepción. Pero la niña le sonríe, le pasa una de las manzanas y le dice: toma, mamita, esta es la más dulce. No importa cuánta experiencia o conocimiento creas tener, nunca hagas juicios. Ofrécele al otro la oportunidad de dar una explicación. Lo que percibes puede no ser la realidad. Esta historia, este relato que circula por Facebook, pues, un poco sintetiza también estas habilidades, estas actitudes que podemos entrenar con mindfulness, ¿no? Dejar de etiquetar a las personas, a los eventos, a las situaciones y a nosotros mismos de manera tan rápida, tan automáticamente. Y poder tomarnos un minuto, un instante, separarnos para poder responder de otra manera. Es que la leí y me emocioné. Bueno, aquí yo voy a hablar muy brevemente de la compasión, pero brevemente, no me voy a detener en ella. Sí os pongo de costado un libro que me ha gustado mucho, que se llama Mindfulness y Equilibrio Emocional, y aquí sí he sacado ideas del tema de la compasión, ¿sí? Pero de verdad no me voy a detener en esto porque tenemos mucho por delante todavía. Entonces, con Mindfulness también podemos trabajar el tema de la compasión. En el fondo es poder observar el sufrimiento, el dolor de los demás y el propio, poder acercarnos a este dolor de los demás y propio sin miedos, con la verdadera intención de poder aliviar, de poder reducir este sufrimiento y este malestar. Eso sería la compasión, que no tiene que ver nada con la lástima. La compasión tiene que ver con esto que nos hace humanos y que nos deja a todos en el mismo nivel. No hay asimetrías, ¿sí? Lo que le pasa a él me puede pasar a mí, lo que le pasa a ella también le puede pasar a mí. Aquí tienen la definición, no la pueden ver como este tema de la compasión pues, incluye 3 elementos que tienen que ver con la amabilidad, esta capacidad de ser buenos con los demás y de darnos cuenta que todos somos falibles, que todos nos podemos equivocar. El tema también es, que decía recién, de la humanidad compartida, porque el dolor y el sufrimiento es algo que nos hace humanos. Esto de poder ponernos también en el lugar del otro, de la empatía, pues nos hace conectarnos con este dolor, este sufrimiento, así como también otras cosas, ¿no? Emociones positivas. Y esta sensación de que al ser universal y compartido, pues yo no soy el único, no soy la única. Y la práctica de mindfulness es una manera de poder ejercitarnos en este tema de la compasión. Inclusive cuando uno no lo hace de manera explícita, directa. Por
cualquier tipo de práctica de entrenamiento en mindfulness, de manera indirecta, está trabajando sobre el tema de la compasión. Bueno, ahí puse un poco de no identificarme tanto, no solo identificarme, y desidentificarme un poco más con el tema de lo que yo soy, de lo que yo creo, de cómo veo las cosas y las personas y de la situación. Otra pinceladita que daré, solo pincelada del tema del perdón, también muy relacionado con la compasión, tiene que ver con este tema de las heridas, ¿no? Del dolor, del sufrimiento y de estas ganas que tenemos de poder curar y sanar esas heridas. Esto también nos hace humanos porque todos hemos sufrido y sufriremos en adelante. Para poder perdonar también es necesario a veces soltar el rencor, la ira, el resentimiento y las ganas de venganza. ¿Por qué? Simplemente porque es un peso demasiado fuerte que llevamos en nuestras mochilas y que no nos permite avanzar, que no nos permite ser, que nos ancla en el pasado, que nos ancla también en el miedo que puede venir de anticiparnos a un futuro. El tema del perdón, pues, es perdonar a los demás, a veces es perdonarnos a nosotros mismos y otras tantas veces es poder aceptar el perdón de los demás. Porque muchas veces al no aceptar el perdón de los demás, pues tampoco nos podemos perdonar a nosotros mismos. ¿Sí? Vale. Ahí hay un tema ahí del perdón, igual lo voy a mencionar, pero que es el tema de que uno cree que por perdonar la ofensa pierde valor. Entonces tengo que hacer como si esa ofensa nunca hubiese existido. Pues no necesariamente. Yo puedo perdonar y otro día pues no sentir tantas ganas de perdonar o que no voy a perdonar. El tema de perdonar es simplemente para poder soltar esa mochila de sufrimiento interno propio que no necesariamente incluye quitarle el peso a la ofensa o enfrentarme con esa persona cara a cara y decirle te he perdonado. ¿Sí? Porque hay ofensas que, bueno, que es muy difícil perdonar, son muy fuertes, son muy graves. Pero bueno, esto también lo dejo ahí un poquito entre paréntesis. Más que nada porque me parece que no voy a tener tiempo para todo. Entonces acelero un poquito. Bueno, hasta aquí la primera parte. Esta parte también, esta es la segunda parte, donde se va a hablar un poquito de la psicología afirmativa, el LGTB, IAQ+, más. Pero bueno, adelantando el tema de la diversidad sexual y de género. Digamos, la diversidad sexual y de género, en el fondo, incluiría todas estas siglas que de repente cada vez van surgiendo nuevas siglas. Entonces, yo quise igual hablar de la psicología afirmativa a secas, pero que en el fondo es la psicología de la diversidad sexual y de género, que incluye a todas estas siglas que están ahí, más todas las siglas que están por salir y que saldrán. ¿Sí? Entonces, cuando yo hable de DSG, pues estaré hablando de diversidad sexual y de género. ¿Vale? La psicología afirmativa, LGTB, o de la diversidad sexual y de género, o simplemente psicología afirmativa, pues trabaja a favor de estas cosas, ¿no? Sobre todo en la despatologización, la visibilización, la normalización, la sensibilización, la educación y el respeto e integración de la diversidad sexual y de género. Ayuda en los procesos de autoaceptación, el coming out o salir del armario, que tiene que ver con la propia aceptación de la orientación sexoafectiva hacia afuera, y el tema también de la regulación emocional. Por otro lado, también está a favor de la lucha y del respeto de la defensa de los derechos de las personas LGTBIAQ+, o de la diversidad sexual y de género en general, ¿sí? Que son, en el fondo, derechos humanos. Vale. Pues aquí tenemos un poco la definición de la diversidad sexual y de género, que yo traté de dividirla. Por un lado, la orientación sexoafectiva, que tiene que ver con esta parte de la atracción sexual y emocional que sentimos las personas por otras personas. Por un lado puede ser heterosexual,
Si, digamos, lo siento por personas que tienen un género, un sexo biológico distinto al mío, que en el fondo son la mayoría de las personas del planeta. Puede ser homosexual, ya sea gay o lesbiana, si soy hombre y me gustan los hombres, o si soy mujer y me gustan las mujeres. Puede ser también bisexual, independientemente de mi sexo, pues me siento atraído emocionalmente y físicamente por hombres y mujeres. Esto no quiere decir que sea igual en todas las épocas de mi vida o en la misma magnitud, ¿sí? El tema de la bisexualidad también puede ser fluido y cambiando a lo largo de las épocas vitales de una persona. También está el tema de la asexualidad, que es un poco las personas que no se sienten ni atraídas emocionalmente ni físicamente por otras personas, independientemente de su sexo biológico o independientemente de su orientación, de su expresión de género, ¿sí? Entonces, por un lado, eso sería la orientación sexoafectiva, y por otro lado está el tema de las identidades de género. Por un lado, el tema del género, nosotros lo concebimos como eso que nos hace diferentes al nacer. A veces el género lo asociamos con esa parte sexual biológica de los genitales. Pero obviamente que el género no se define solamente por haber nacido, como se dice, macho o hembra, sino que el género es una construcción social que tiene que ver con los roles, como socialmente en las distintas sociedades y países del mundo vamos construyendo lo que es apropiado para un sexo, por ejemplo, masculino, un género masculino, y lo que sería apropiado, esperable o deseable para un género femenino, ¿sí? Lo que además se entiende como género en un país, por ejemplo, pues puede entrar en contradicción con lo que se entiende como género en otro país, ¿sí? Aquí hay muchísimas diferencias. En general lo podemos pensar a veces como opuestos, ¿no? Por ejemplo, género masculino, género femenino. Después estaría también el tema de lo andrógino, que no terminaría de encajar muy bien en un género femenino o un género masculino. Ahí también hablamos de géneros fluidos, o como salió en su momento el tema del movimiento queer. Para traducirlo en español, pues la traducción es fea, así que no la voy a hacer. Pero este género queer o el género no binarista son las personas que no se sienten identificadas ni con un género ni con el otro. O sea, no se sienten identificadas con estos extremos, el masculino o femenino, ¿sí? Ahí también podemos hablar de los trans, las personas trans, que de repente tampoco a veces encajarían en estos géneros tal y cual como los conocemos. No voy a meter mucho ahí en el tema trans, porque lo vamos a abordar un poquito más adelante. Pero luego de esta introducción, pues también me pareció interesante plantear esta pregunta, ¿no? Que a veces nos imaginamos a las cosas como opuestas, en categorías que tienen que encajar en A o en B, en 0 o en 1, el tema binarista, y a veces pues no necesariamente es un opuesto, sino que es un continuo, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos la orientación sexoafectiva, la orientación sexual, que nos puede definir en algún momento a algunas personas como heterosexuales, a otras en el centro como bisexuales, o a otras en otro extremo como homosexuales. Pero también, ¿qué pasa ahí con la sexualidad, por ejemplo? ¿Dónde la podríamos encajar? ¿Dónde la podríamos incluir? La sexoafectividad en muchas personas también es fluida. Suele ser más fluida generalmente en las mujeres, ¿sí? Pero bueno, no siempre. Y el tema también de las identidades, del género, que es muy complejo, es muy rico, tiene muchísimos niveles, pues ahí también nos podemos preguntar, ¿no? Si hablamos de opuestos o si hablamos de una línea de continuo, entre lo masculino, lo femenino, en el centro lo andrógino, y dónde quedan las personas trans, que de repente son transgénero, que no se encuentran identificadas ni con lo masculino, ni lo femenino, ni lo andrógino,
Entonces ahí pues también el desafío de poder abrir un poco nuestra mente y escucharles y saber cuáles son sus experiencias. En general se habla de trans con más, porque eso hace referencia a que son múltiples realidades, no existe una única realidad trans, ¿sí? Vale, me pareció también fundamental y muy importante abordar este tema de la discriminación, de la violencia, y ser muy claros en la diferenciación de las causas y los efectos. Es importante no confundir el tema de la causa con los efectos. Muchas veces las personas que son heteronormativas pues se basan en el tema de los efectos, de las patologías, como para justificar que en el fondo las personas de la diversidad sexual y de género pues tienen problemas por ser distintas y que es necesario pues, rechazarlas o curarles o ofrecerles un tratamiento médico, psicofarmacológico. Pero claro, el problema, la causa de esos posibles síntomas está en el acoso, en la discriminación, en el bullying que las personas LGTB, la comunidad LGTB, sufre cotidianamente desde las edades más tempranas, ¿sí? Entonces ese acoso, esa discriminación, pues lo que genera es una forma de LGTBI fobia. La fobia es cualquier tipo de miedo irracional que yo le puedo tener a una persona, a un grupo de personas, a situaciones, a objetos. Entonces, esta fobia a la diversidad sexual y de género, en el fondo, en la superficie, es la causa de muchos problemas, mucha sintomatología y lo que sería la LGTB-fobia interiorizada. Si bien este acoso, este miedo irracional, en general de las personas heterosexuales hacia la diversidad sexual y de género, es algo externo, es algo también social, ¿no? Que lo podemos vivir a nivel también de las instituciones, de las leyes, en cualquier sitio. Y como dije al principio, pues desde edades muy tempranas, donde cualquier persona LGTB empieza a socializar, primero en su casa, luego en la escuela, con los amigos, con el grupo de pares, y ya ahí se nota la diferencia, ¿sí? Entonces, esta discriminación, esta violencia, que se basa en ubicar a una persona, categorizarla en un grupo como distinto, inferior, que hay que rechazar porque es peligroso, porque genera la diferencia. Entonces, esa discriminación se puede transformar en muchas formas distintas de violencia. El tema de las burlas, los chistes, los insultos, las amenazas, las agresiones verbales y también las agresiones físicas, pudiendo llegar inclusive hasta la muerte, ¿sí? O en algunos países, pues también la condena con la muerte, la pena de muerte. Entonces, hablando de este efecto, por ejemplo, de la LGTBI-fobia interiorizada, esto es lo que nos pasa a las personas LGTBI, a la comunidad LGTBI, personas de la diversidad sexual y de género en general, cuando, sin darnos cuenta de manera inconsciente, asimilamos estos conceptos, asimilamos estas experiencias negativas de socialización, ya sea porque nos pasan a nosotros, porque nos agreden a nosotros, o porque lo vemos que agreden a los demás. En las escuelas, pero también en los medios de comunicación, en el trabajo, en cualquier sitio, en la calle. Entonces, sin darnos cuenta, interiorizamos estos conceptos, estas experiencias, y esta LGTBI-fobia interiorizada pues nos puede provocar también distintas formas de sufrimiento, que pueden ser ansiedad, estrés. Ahí yo lo puse como estrés minoritario LGTB, que tiene que ver con esta vulnerabilidad psicológica específica a la que está más proclive la comunidad LGTBI en general, ¿sí?
Por eso es minoritaria y es específica, porque le pertenece a una minoría. En general nosotros no vamos por la calle insultando a los heterosexuales, ¡ay, heterosexual! ¿No? Es algo que ellos no sufren, no han padecido en su vida. Y sin embargo, pues la comunidad LGTB siempre viene burlada, estigmatizada, criticada, amenazada, infravalorada, muchas veces caricaturizada y con estas etiquetas que desvalorizan mucho a las personas. Puede también generar sintomatología de depresión, que tiene que ver con esta sensación de desesperanza, indefensión, y que tiene que ver con el estigma, ¿no? Cuando a uno le ponen la etiqueta de LGTB, sea lo que sea, pues eso es una forma negativa en que los demás te ven y que sin darte cuenta, pues tú también te ves negativamente, porque has interiorizado, has asimilado todos esos conceptos que circulan alrededor tuyo. Esto puede provocar también aislamiento, el tema de las adicciones, el tema de las compulsiones, a lo que sea, ya sea al sexo, a las drogas, a las aplicaciones, a las redes sociales, a la comida, a las compras, en fin, a lo que sea. No me voy a meter en el trastorno por estrés postraumático, pero bueno, que sepáis que es algo que reúne a muchas de las características que nombramos anteriormente y que muchas de las personas que sufren este tipo de acoso y discriminación, una vez que entienden que han sido víctimas, pues se dan cuenta de que muchas cosas que sufren y padecen, pues se pueden trabajar. Lamentablemente también el tema del acoso, el bullying y la discriminación por motivos de LGTB-fobia pues llevan a muchas personas a cometer el suicidio o a pensar mucho tiempo en que el suicidio es una forma de salir de esa situación de acoso y de violencia extremas. Vale. Hay un poco, retomando la primera idea del principio, que la diversidad sexual y de género pues incluiría estos conceptos que hemos desarrollado antes y todos los que están por venir también, ¿sí? El tema de lo LGTBI, A, U, más, T, T. No me voy a detener. Vale, pues aquí un poco repitiendo las ideas que mencioné recién. La discriminación por motivos de LGTBI-fobia se basa en esta actitud hostil hacia la diversidad sexual y de género, ¿no? Que es algo inferior, anormal, inmoral, luego lo vamos a tratar. En el fondo, en el medio, pues la idea del prejuicio, de que todas estas cosas son negativas, que son distintas a lo de la mayoría de las personas, y entonces se genera este tipo de violencia, de discriminación, esta violencia que puede ser simbólica, ya sea verbal o física. Y como les dije antes, pues esta vulnerabilidad o estrés minoritario del LGTBI pues, que sufren y padecen las personas de la diversidad sexual. Esta discriminación o cualquier tipo de discriminación la podemos entender como una actitud. Y la actitud está compuesta por una serie de componentes, ¿sí? De elementos. El tema cognitivo, que es el tema de los pensamientos, pues un pensamiento que se basa en este tipo de discriminación puede ser que las personas LGTB pues son antinaturales, son inmorales, su sexualidad es distinta a la mía, entonces pues están mal. Hay también está el componente afectivo, que tiene que ver con las emociones, los sentimientos. Puede ser que yo me sienta incómodo al saber que estoy al lado de una mujer lesbiana, un hombre homosexual, de una persona trans, siento incómodo, tengo ganas de alejarme, les rechazo. O sea, esos efectos, esos sentimientos que me generan a mí internamente, ¿no? Puede ser inclusive el tema del asco, de que me siento tan incómodo que me genera esta repulsión, ¿sí? Por otro lado, el tema de la conducta, los actos, los hechos, cómo yo me comporto adelante de estas personas. A ver, al revés. Como las personas que discriminan pues se pueden comportar adelante de la diversidad sexual.
como dije antes, con chistes, con burlas, con agresiones verbales, físicas. Y también está este componente extra que tiene que ver con las instituciones, con las leyes en sí mismas. ¿Por qué? Porque las leyes, el tema de los medios de comunicación, pues también perfilan todo lo que sería la forma de discriminar a la diversidad sexual y de género. Si hay leyes que no me amparan, si yo estoy por debajo de la ley, no puedo casarme, no puedo formalizar mi relación, pues en el fondo sería un ciudadano de segunda, infravalorado, ¿no? Entonces esa también es una forma más de discriminación. Leyes que pueden ser laborales, de sanidad, que tienen que ver con las pensiones, con cualquier tipo de ley, ¿sí? De acceso a un trabajo por ser un VIH positivo, en fin. Aquí, bueno, voy a recurrir brevemente a este gran colega que hizo la Biblia de los hombres homosexuales, que la escribió, Luis J. Martín, con su primer libro, Quiérete mucho, maricón, que él hablaba de esta homofobia interiorizada, ¿no? Esta homofobia interiorizada la define como esa interiorización, asimilación, en una persona homosexual, en un hombre homosexual, en una mujer lesbiana, de esta violencia simbólica contra los homosexuales. Él la divide en dos, que es la homofobia interiorizada sutil o la homofobia interiorizada manifiesta. Yo aquí igual no entraría demasiado tanto en detalle, simplemente mencionarlo. La manifiesta es esa actitud hostil hacia la propia homosexualidad y la homosexualidad de los demás en general. Y la sutil pues tiene que ver con esa actitud negativa en donde yo los valores de las personas homosexuales pues los considero negativos. No me terminan de convencer, no me reconozco con el ambiente, no me siento representado, no me identifico con eso, con las costumbres, con los valores, con el estilo de vida, ¿sí? de las drogas, del sexo, del gay pride, bueno. De nuevo, esto ya un poco lo he mencionado antes, pero el tema de la LGTB-fobia, como definición, también lo recojo de su libro, en el cual él hace una cita de lo que sería la LGTB-fobia tratada desde el Parlamento Europeo, ¿no? La voy a leer rápidamente. Miedo y una aversión irracionales a la homosexualidad, hacia lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Basada en prejuicios y comparable con el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y el sexismo. La homofobia se manifiesta en las esferas pública y privada de diferentes formas, como la incitación al odio, la incitación a la discriminación, el ridículo y la violencia verbal, psicológica o física, la persecución y el asesinato, la discriminación y la violación del principio de igualdad y la injustificada e irrazonable limitación de los derechos que a menudo se oculta detrás de justificaciones basadas en el orden público, en la libertad religiosa y en el derecho a la objeción de conciencia. Mencionando brevemente estos tres principios que rigen a la sociedad occidental. El tema de la heteronormatividad o el heterosexismo. En la cultura occidental, pues se supone que todas las personas son heterosexuales. Esa es una presunción, ¿no? Yo cada vez que me acerco a alguien, pues supongo que es heterosexual. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas lo son. Entonces, esto es algo que también dificulta a las personas heterosexuales no solo acercarse a la diversidad sexual y de género, sino a las mismas personas de la comunidad LGTB a poder hacerse visibles, ¿no? Porque ya de antemano pues, se supone que yo tengo que ser heterosexual. Y además que se presupone a la heterosexualidad como lo normal y lo respetable, a donde uno tendría que encajar, ¿sí? Lo socialmente esperable también. El problema muy arraigado del machismo y del sexismo. El machismo como suposición de que lo masculino es superior a lo femenino, ¿sí? Esto también en todos los niveles, en todos los aspectos, va más allá también del género.
pero en cosas tan locas como que una mujer cobre menos haciendo el mismo trabajo que hace en estas desigualdades que se basan en este tema del prejuicio y de la asimetría. Y también la misoginia, el tema del desprecio, el rechazo, la denigración y la cosificación sexual de las mujeres y de los femeninos. Entonces, ahí un poco resumiendo, el tema de las fobias, como miedo, rechazo y aversión irracional a. Si hablo de homofobia, estoy hablando de homosexuales. Si hablo de lesbofobia, de lesbianas. Si hablo de bifobia, estoy hablando de bisexualidad, de rechazo a la bisexualidad. Y si hablo de transfobia, pues estoy hablando de la fobia que le puede generar en las personas que le tienen rechazo a las personas trans. ¿Sí? A los transexuales. Y de nuevo, un poco ahí resumiendo el tema de los prejuicios que se pueden basar en indicados tales como el pecado, desde la religión, que esto sería algo que podríamos expiar, un delito desde la ley, que habría que castigar, el tema de la enfermedad, las personas LGTB están enfermas porque tienen síntomas de patología, entonces desde la medicina o la psiquiatría, pues corrientes muy antiguas que querían curar medicando a las personas LGTB y también aplicándole temas de terapias de reparación, de conversión o reparativa, que bueno, que son un desastre, que son una violación de los derechos humanos y que son nefastas para cualquier persona LGTB. Luego lo mencionaré más adelante. Entonces estos prejuicios y esta forma de discriminar y estigmatizar a la diversidad sexual y de género, pues lo que provoca muchas veces es la invisibilización de la diversidad sexual, la normalización o ocultación, o a veces el llevar una doble vida o crearte un falso self, un falso yo, ¿no? Por miedo a que me rechacen, por miedo a que no me quieran, pues me tengo que generar una coraza, una máscara de heterosexualidad o de presumible heterosexualidad para que mi madre me quiera, para que mis hermanos no me rechacen, para que mi padre no me eche de casa, para poder conseguir un trabajo, para que no me echen del trabajo. Y eso pues también genera consecuencias nefastas como puede ser la LGTBI-fobia interiorizada, ¿no? Bueno, ¿por qué mindfulness? LGTBI, aquí específicamente retomando temas que ya hemos abordado antes, pero al tratar de hacer, por ejemplo, un taller o unas sesiones con personas LGTBI, pues lo que estamos intentando es generar un lugar, un espacio seguro, ¿sí? Un espacio cómodo, donde haya empatía, comprensión y falta de prejuicio. Esto también es una actitud muy importante a la hora de hablar de mindfulness. Para poder trabajar específicamente estos temas, de la LGTBI-fobia interiorizada, de la discriminación, el aislamiento, la invisibilización, la ansiedad, la depresión, el estrés, bueno, todo lo que hemos hablado antes, ¿no? El tema de la violencia, el suicidio también. Sobre todo trabajar la regulación emocional, que las personas LGTBI pues muchas veces está muy deteriorada. Y a veces simplemente es poder tomar conciencia de ese deterioro y de esas causas y esos efectos, y que no es al revés. Que no es que porque yo sea LGTBI, pues entonces hay algo malo en mí, sino que hay muchas cosas malas en la sociedad. Responder y trabajar, entrenar la asertividad, que es esta forma de poder expresar lo que yo siento, lo que yo pienso, sin ser agresivo, sin ser cínico, sin ser irónico y sin ser violento, ¿sí? Esto también, esta asertividad, pues nos permite no reaccionar automáticamente para poder deshacernos de estos bloqueos emocionales, o de que al sentirme amenazado pues ataco o tengo que irme, me tengo que escapar, o ser esto lo de pasivo-agresivo, ¿no? Que de repente no te digo las cosas y de repente en otro momento pues te las digo todas juntas con ironía, cinismo, y a veces esa cuota también como de chiste, ¿no? Trabajar la resiliencia, que a pesar de lo que hemos sufrido, lo que hemos padecido, pues podemos
afrontar ese tipo de dificultades, superarlas y sacar algo positivo de ellas. El tema de la autoestima, de la autoaceptación, de poder salir del armario, ¿no? El aumentar el bienestar en general, biopsicosocial. El empoderamiento, el refuerzo entre iguales, este refuerzo familiar, social, laboral, la visibilización. Lo que dije antes, la salida del armario, o el poder visibilizar mi orientación sexoafectiva, así como también mi identidad de género, sin sentirme amenazado o ridiculizado. Trabajar el tema de la compasión, ya sea autocompasión, compasión hacia los demás. El tema del perdón también, perdonarnos a nosotros mismos, a los demás, y aceptar el perdón de los demás. Vale, pues aquí también elegí uno de los libros que me han gustado mucho al empezar a trabajar con la diversidad sexual y de género. El único problema de este libro es que está en inglés. Entonces, y no lo han traducido. Pero bueno, de todas formas, está la Biblia gay, que hizo Gabriel J. Martín. Y bueno, de todas formas yo quise hablar un poco de este psicólogo, que es estadounidense, Alan Jones, que fue uno de los pioneros en trabajar en psicología afirmativa. Él se dedica exclusivamente a trabajar con hombres homosexuales. Y un poco su terapia, su estilo de terapia, es la dialéctico-conductual, que tiene muchas cosas muy parecidas al mindfulness, ¿sí? Él también ahí, bueno, hace hincapié en reforzar, en entrenar estas capacidades, estas habilidades. Y, bueno, yo no lo voy a leer ahora esto, pero sí de leer más o menos 3 o 4 cosas que me interesaban leer. De todas formas lo van a tener en el mail, ¿sí? Él dice, lo que él trabaja en sus terapias únicamente, exclusivamente con hombres gays, desde la dialéctico-conductual, es, por ejemplo, retrasar tomar una decisión o reaccionar mientras se siente una emoción muy intensa. Porque es mejor esperar a que los sentimientos se aquieten, ¿sí? Esto es una de las capacidades y habilidades que vamos a trabajar en mindfulness. Aumentar las emociones positivas. Bueno, ahí no me voy a meter ahora. Aceptar la realidad en sus propios términos, intentando verla tal y como es, en vez de cómo me gustaría a mí que fuera. ¿Sí? En el vivir en el aquí y ahora. Una cosa, una persona, una conversación a la vez. Esto lo del multitasking, la multitarea, por favor no. Por lo menos yo no lo logro y tampoco lo intento. Focalizando y prestando la atención completa a lo que se tiene delante en este preciso momento. Tomar una postura crítica, que digamos que sería un poco quitar las etiquetas y no estar siempre con este prejuicio, siempre que sea posible y no juzgar. Limitando y postergando esta urgencia de etiquetar, de poder decir esto es negro, esto es blanco, bueno, malo, simplemente aceptando la realidad por lo que es, ¿sí? No etiquetándola. Respetar al propio cuerpo y cuidarlo, dentro de las capacidades y límites de cada uno, ¿sí? Ahí también entraríamos en el tema de hábitos saludables, bueno, un montón de otras cosas más. Ninguna emoción dura para siempre. En los conflictos siempre evalúa tu responsabilidad primero, resiste la urgencia de culpar a los otros y evalúa y hazte cargo de tu propia responsabilidad. Mantén el círculo íntimo y seguro de tus amistades sagradas. Voy a tener que acelerar un poquitito. Intenta validar lo que es válido. O sea, las cosas que no son buenas, que son negativas, que son dañinas, no las justifiques, no las valides. Sé honesto y sé auténtico. Vive con integridad y honestidad. Esto que tiene que ver también con la posibilidad de salir del armario, ¿no? De ser una persona íntegra, digna, orgullosa de lo que cada uno es y de lo que tiene para dar. Otra parte que me gusta ha sido el perdón, no el resentimiento, y abraza la ambivalencia. Que como ambivalencia es cuando siento amor u odio, gusto o disgusto, agrado y desagrado por una misma cosa, por una misma situación o por el mismo objeto, alguna persona, ¿sí? Aceptar que
muchas veces estos sentimientos son conflictivos, que son partes de la incertidumbre con la que vivimos cotidianamente. Muchas gracias, adelantado. Bueno, a esta parte no voy a llegar, pero os la voy a mandar por mail, ¿sí? Que esta era la pregunta que quería haceros. Si todavía no estabais convencidos o convencidas de para qué sirve mindfulness y por qué tendría que ser mindfulness el STB, pues hazte estas siguientes preguntas. Esto lo saqué y hice una adaptación de unas preguntas que había formulado Gabriel J. Martínez. O sea, esto al principio tiene que ver con si solamente yo sé que soy LGTB, si una única persona sabe que yo soy LGTB, pues ahí estamos hablando de homofobia interiorizada. Ya, si todos mis amigos saben, pues me encuentro en una situación distinta. Si mis hermanos saben, si mis padres, si mi familia lejana, si mis vecinos, si las personas de mi trabajo, mis colegas, o si por el contrario nadie sabe que soy LGTB o suponen que soy heterosexual, ¿no? Voy a adelantar un poquito. Si presento a mi novio o a mi novia como mi novio o mi novia en público y no como un amigo, una amiga, o simplemente no le presento. Si hablo naturalmente con mis amigos o amigas heterosexuales. En fin, si hablo de mis prácticas sexuales con mis amigos heterosexuales como ellos lo hacen libremente, también. Presentar a su novia y a sus novios en público. Si voy de la mano con mi novio o mi novia en público. Si puedo besarme con mi novio o mi novia en público. Y luego, bueno, esto tiene que ver con las respuestas al estrés. Esto también es para que cada uno pues, lo pueda ir viendo y después se van haciendo el clic de si siento estas sensaciones, estos pensamientos, estas emociones, pues significa que tengo bastante estrés y que pues me vendría bien trabajarlo con mindfulness. No tengo tiempo para decirlo todo, pero sabía que no iba a llegar a eso. Acá hay otro inventario de sintomatología del estrés, que es, de nuevo, es un montón de preguntas para guiarnos, a ver cómo estamos. Bueno, y ahora el final. Esta es una tacita de Wonder Woman. Bueno, de Wonder Woman pequeñita. Wonder Girl sería. Entonces, de niño yo veía la serie de TV Wonder Woman o Mujer Maravilla en Argentina, que es una serie de los 80, o finales de 70 de los 80. Y yo quería ser como ella. Aclaro, la Wonder Woman de esa época es que era preciosa, es hermosísima. Sigue siendo. Jugaba con mis vecinitos a los superhéroes y yo siempre quería jugar a ser ella, la Mujer Maravilla. Mis vecinitos me miraban mal y ya empezaban a llamarme maricón. Yo no entendía nada. Sabía que era algo malo, pero no entendía qué era lo de ser maricón. Yo simplemente quería jugar y ser feliz. Décadas más tarde, algo parecido se repitió. Y a pesar de vivir ya fuera del armario, desde hacía más de 20 años, pues se reactivó mi propia homofobia interiorizada. Mi propia homofobia interiorizada incluía este miedo a que me insultasen, a que se burlaran. Llegué a tener miedo de que me pegasen, de que me agredieran físicamente. Dudé muchísimo, lo pensé 1000 veces, divagué, rumié, me dio mucha indecisión, tenía miedo, quería evitarlo, lo postergué. Sentí mucha vergüenza, sentí culpa, me critiqué, me arrepentía antes de hacerlo. Me preocupaba mucho el que dirían y el que pensarían. No podía disfrutar y no me atrevía a disfrutar. O sí me atreví. Bueno, yo creo que sí. Porque dije, es necesario que supere esta parte de mi homofobia interiorizada. Y entonces sí la superé. O sea, me disfracé de Mujer Maravilla, de Wonder Woman, en el Gay Pride del año pasado. Pero os aseguro de verdad que todo lo que yo deseaba, lo que quería hacer,
antes de ir, antes de prepararme, de generar todo el proceso, realmente me dio mucho miedo el salir a la calle, el que me criticasen, el que me insultaran, el que alguno me quisiera pegar. Y viviendo en Madrid, estando rodeado de mis amigos, de mis afectos, de mi pareja, así todo, cuando salí tuve miedo. O sea, mi cuerpo estaba temblando. Lo deseaba, lo quería, me lo debía a mí mismo, pero sentí mucho miedo. Entonces, por eso me pareció importante también compartirlo con vosotros, con vosotras, con vosotres, porque todos tenemos algo de esto. Y es importante que yo mismo haga este acto de conciencia para poder demostrar que esta homofobia interiorizada, LGTBI-fobia, muchas veces es sutil. Entonces, si yo lo puedo hacer, cualquiera lo puede hacer. ¿De acuerdo? Bueno, ahí os dejo mis datos, mi teléfono, mi mail, mi página web, mi página de Facebook.